Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y así nos dice la palabra del Señor en esta tarde. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra santa de Dios. Oremos juntos de nuevo. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que me uses, Padre, para traer tu palabra, que prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, y que tú siembres tu semilla y que la hagas germinar en los corazones, Señor, y que tengas misericordia, Padre, de aquellos que todavía no han venido al conocimiento pleno de tu verdad. Que tú traigas salvación en esta tarde y vida eterna a ellos, Señor. Y que tú, Padre Santo, a tus hijos, a tu pueblo, nos traigas dirección, nos traigas consolación, nos traigas fortaleza a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, para que podamos seguir avanzando hasta la meta, Señor, que es nuestra patria celestial, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Y todos dicen amén. Amén. Hermanos, el contexto de este pasaje que estaremos exponiendo hoy nos muestra cómo el apóstol Pablo le está advirtiendo a los hermanos de la iglesia de Filipo que debían tener cuidado con los falsos maestros que decían que era necesario circuncidarse en la carne para ser salvos. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Filipo que no era necesario, que la verdadera circuncisión era la del corazón y no la de la carne, y que el único requisito para ser salvos era creer en Cristo como Señor y Salvador de sus almas. En otras palabras, iglesia, los que hemos creído en Cristo somos los verdaderos hijos de Dios. Ninguna obra hecha por el hombre, nada hecho por el hombre, podía ni puede salvarnos. Solo Jesús nuestro Señor. Por otro lado, si estos falsos maestros querían gloriarse en la carne, Pablo podía hacerlo mucho más. El apóstol Pablo, él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día de nacido. En cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Dios con crueldad. En cuanto a la obediencia a la ley de Dios, trataba de obedecerla al pie de la letra. Ese era el apóstol Pablo. Pero Pablo dice que todas estas cosas que él hacía en la carne y que él creía que eran valiosas en ese momento, las tuvo por basura después de haber tenido un encuentro con el Señor, después de haber sido salvo por la gracia de Dios. Ya él, hermanos,
no se apoyaba en su propia justicia, que era por medio de obedecer la ley, sino que había entendido que llegó a ser justo ante Dios por la fe y solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el deseo de Pablo era conocer más y más a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, sufrir por Él y dar su vida por Cristo nuestro Señor. En los versículos 12 al 14 de este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo nos dice claramente que no es que ya él lo había alcanzado, no es que ya había alcanzado la perfección por haber sido salvo, no, sino que él prosigue adelante, dejando el pasado atrás hasta llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial, que no es otra cosa que experimentar a nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud cuando entremos nosotros a la gloria eterna. Hoy, hermanos, nos concentraremos en estos versículos del 12 al 14 y lo dividiremos en 3 encabezados. Número 1, todavía no lo hemos alcanzado. Número 2, la gracia soberana de Dios nos impulsa. Y número 3, el deseo de los hijos de Dios. Comencemos con todavía no lo hemos alcanzado. Vaya su Biblia de nuevo, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir allí significa alcanzar aquello para lo cual fui también asido, alcanzado por Cristo Jesús. Aunque todos los verdaderos creyentes, iglesia, somos salvos por la gracia de Dios, todavía no hemos experimentado todos los beneficios de la redención. Mientras nosotros estemos en estos cuerpos, estamos, hermanos, esperando la glorificación. La glorificación no es otra cosa que entrar a la presencia de Dios en el cielo. Eso es la glorificación. Cuando esto último ocurra, entonces el Señor removerá toda presencia del pecado en nosotros. Pero mientras estemos en estos cuerpos mortales, todavía tenemos que luchar con 3 grandes enemigos, hermanos: la carne, el mundo y el diablo. Porque el proceso de nuestra redención y nuestra resurrección de entre los muertos todavía no se ha consumado por completo. Eso, hermanos, sucederá en la segunda venida de Cristo. Por eso todavía tenemos que luchar con estos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza esto frente a la falsa doctrina del perfeccionismo. Ustedes saben que hay una doctrina por ahí, se disfraza. El diablo siempre ha sido diablo en todos los siglos de la iglesia, hermanos, pero se disfraza con diferentes nombres. Hay una doctrina que cuando usted la estudia se da cuenta que es esto, el perfeccionismo, y existía también en el siglo I de la iglesia. Y en esa época ellos lucharon, los apóstoles, la iglesia luchó con esta falsa doctrina. El perfeccionismo dice que podemos alcanzar la perfección espiritual y moral en esta vida. Ellos dicen eso. Cosa que es contraria a la palabra de Dios.
Si miramos nosotros la carta de Juan, la epístola de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 9 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que entonces todavía, después de haber sido salvos, todavía pecamos. Ahora, la intención de nosotros no es practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar voluntariamente, no lo practicamos, pero sí podemos caer por error, por nuestra debilidad, por nuestro descuido de las doctrinas, de las disciplinas espirituales, que todos ustedes saben, hermanos, que son la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos. Nosotros podemos ver en toda la Escritura ejemplos de hermanos que lucharon con la carne, con el diablo y con el sistema de este mundo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, hermanos, en un momento de debilidad y de descuido, él cometió o él cayó en adulterio y fue también autor indirecto de asesinato o del asesinato de uno de sus fieles. Y lo hizo para ocultar su pecado. Pero el Señor, como todo lo ve y todo lo sabe, le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán lo confrontó. Y después que lo confrontó, David vio su pecado y se arrepintió tanto que lo podemos ver en el Salmo 51, del versículo 1 al 4, que él dice, el mismo David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, esto nos deja ver claramente que aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, todavía luchaba con el pecado. Y si usted recorre toda la Biblia, usted va a ver hombres de Dios, mujeres de Dios, de fe, pero que también fallaron al Señor. Pero después de haber fallado, se arrepintieron profundamente. El verdadero cristiano, cuando le falla al Señor, le duele profundamente y no tiene que venir hasta llegar a la iglesia para arrepentirse. No, allí mismo donde está, porque el Espíritu Santo vive en él, vive en ella, pide perdón al Señor, se arrepiente de eso. Es imposible que un verdadero cristiano viva practicando el pecado como si nada pasara en su vida. No, mi hermano. Eso es un engaño. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, que el que sabe que no es cristiano, bien, lo sabe. Y el que sabe que lo es. Pero aquel que no es y piensa que es peor. Eso es peor todavía. Porque piensa que es salvo, pero no lo es. Entonces hay que revisarse a la luz de la palabra de Dios, si verdaderamente estamos en Cristo o no. Pablo continúa diciéndonos ahí en el versículo 12 que venimos exponiendo, Filipenses capítulo 3, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Pablo perseguía con todas sus fuerzas, hermanos, la santificación, que es un proceso que dura toda la vida. No crea que usted ya es salvo y entonces ya usted no va a tener pecado ni va a caer en pecado más nunca. Ahora, usted sí es santo posicionalmente. Dios lo apartó para él, por eso usted es santo. La sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado, eso sí. Pero el anhelo de Pablo, a pesar de que era un hombre de Dios, salvo, era buscar, anhelaba la santidad, buscaba la santificación, buscaba llevar una vida piadosa. Y aunque nosotros vivimos en estos cuerpos débiles y propensos a pecar contra Dios, también debemos recordar, mis hermanos, que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es un maratón que dura toda la vida. O sea, el proceso de la santificación es un proceso de toda la vida. Pero quiere decir, si el año pasado yo tenía ciertos pecados o practicaba ciertas cosas que a Dios no le agrada, quiere decir que este año lo voy a hacer mejor. Porque el Espíritu Santo que está en mí me va a ayudar a dejar todo aquello atrás. Muchas personas están atadas a vicios, están atadas a tantas cosas y dicen, no, es que no puedo. Si el poder del Espíritu Santo, mire hermano y hermana, si usted es un verdadero cristiano y una verdadera cristiana, usted se puede luchar con algunos vicios y con algunas cosas por un tiempo y no muy largo. Pero si usted se somete a Dios, usted busca al Señor en oración y usted ayuna, no hay poder diabólico, no hay carne que lo pueda usted doblegar o someter. El Señor lo liberta. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. No somos esclavos, dice la palabra, del pecado ni del diablo. Somos esclavos de Cristo. Debemos recordar que en esta carrera no estamos solos. Usted no está solo. El Señor está con nosotros, va caminando con nosotros. El Señor nos guía, hermanos. El Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros pecamos. El Espíritu Santo nos guía y nos vuelve a enderezar y a meter en el camino correcto. Porque nos ama. Aprendimos hoy en la clase de escuela dominical que no es la ira de Dios que está sobre nosotros, sino que es Dios que cuando alguien lo toma como hijo, lo disciplina y lo disciplina con amor. No lo trata como a los impíos, porque nos ama. Es un Dios de amor. Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo su obra en nosotros. No importa si usted tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio, todavía el Señor está obrando en usted y usted necesita del Señor. Su gracia soberana nos sostiene hasta el final. Pero también la gracia soberana de Dios nos impulsa. Esa gracia soberana de Dios nos impulsa. ¿A qué nos impulsa? A ser más como Cristo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es que nosotros seamos más como Cristo. El apóstol Pablo redujo todo el proceso de la santificación en una cosa: esforzarse por ser más como Cristo. Debemos esforzarnos más a ser como Cristo. No como el pastor, no como el diácono, no como los hermanos o las hermanas, no hermanos, como Cristo. Porque los hermanos te pueden fallar, pero Cristo nunca te va a fallar.
En Él es que tienes que poner tus ojos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él. Filipenses capítulo 3, continúa el apóstol diciendo, en el versículo 13, vaya allí a su Biblia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando lo que tengo atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante. Lo que pasó el año pasado pasó. No arrastre con eso. Sean problemas, sean pecados, sea lo que sea. Te pida perdón al Señor y adelante. Un solo objetivo ocupaba constantemente la mente de Pablo. Continuar avanzando hacia la meta. Ese era el objetivo de Pablo. Continuar avanzando hacia la meta. Él no podía quedarse o no podía darse el lujo de quedarse parado, hermanos. No. Su convicción era tan grande como la debe ser la de nosotros. Después de su conversión a Cristo, él tenía una convicción tan profunda que vemos cómo lo expresa en diferentes partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de los Colosenses les escribió, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. El cristiano está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículos 2 y 3 para los hermanos que siempre están anotando. A los de la iglesia de los Corintios les escribió, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice que se sometía al Señor. Cuando dice golpeaba su cuerpo era que sometía su vida, no como hoy en día, ¿verdad? Que hacen esas procesiones y se dan y se maltratan el cuerpo. No está hablando de eso aquí. Él está hablando que se sometía al Señor en obediencia. Si tenía que ayunar, ayunaba. Si tenía que negarse a lo que sea, se negaba por buscar a Cristo y ser hallado en Él. Esa era la vida del apóstol Pablo. Esto me recuerda a un corredor que entró en una carrera. Él entrenó antes de la carrera, él entrenó muchos meses para estar listo para esa carrera. Y el día de esa competencia, él empezó bien. Empezó bien, su ritmo bien, pero a la mitad del camino él se puso a mirar el reloj, él se puso a mirar a los que iban corriendo al lado de él se puso a pensar si iba adelante o iba atrás. ¿Y qué sucedió? Que no pudo llegar bien a la meta, porque se distrajo. No era porque él no tenía condiciones o porque no había entrenado, es que él perdió el ritmo, perdió el enfoque. Y eso es lo mismo, hermanos, que sucede en la vida espiritual. A veces nosotros perdemos el enfoque porque empezamos a ver a las personas. No, Cristo el Señor te llamó a ti. Y si dice que tengas comunión con tus hermanos, que estemos juntos los unos a los otros, que nos amemos, que mantengamos la unidad, pero el que murió por ti fue Cristo. Tú tienes que tener los ojos puestos en Él. Si un hermano cae, levántalo, ayúdalo. Pero si se va, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que seguir adelante. Solo hemos venido a este mundo y solo nos vamos a ir. No piense que se va a ir acompañado, se va a ir solo.
y a estar con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos anhelar ese día de nuestro encuentro con el Señor y despegarnos cada día más de esta tierra, del sistema de este mundo temporal, que un día está bien y otro día está mal, y la vida es así como un carrusel, sube y baja, sube y baja. Pero si tu fe está puesta en Cristo, nunca te vas a caer. Vas a proseguir a la meta, puestos los ojos en el Señor, que Él fue el que te llamó. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro en la parábola del sembrador y que nos llama a mantenernos enfocados en la meta. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 19, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es enfocarse en las cosas de este mundo. Entonces la palabra de Dios ya no arde en nuestros corazones. ¿Se acuerdan cómo ardía? Como dijeron los discípulos en Lucas, los que iban camino de Emaús, que se les acercó el Señor y el Señor les empezó a hablar la palabra. Y dice que sus corazones ardían cuando el Señor les hablaba las Escrituras. Así debe ser nuestro corazón, hermanos. Cada vez que se habla la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando literalmente. Es Dios que está hablándonos a nosotros. La iglesia de Cristo debe tener mucho cuidado de no contaminarse con el sistema de este mundo. Podemos disfrutar las cosas de este mundo, pero no debemos contaminarnos de esos ídolos, porque en el pasado se construían estatuas, bueno, en el presente también. Pero hay ídolos, hermanos, que los construimos nosotros en nuestros corazones. Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Se levanta uno y hay que tumbarlo. Se levanta la avaricia y hay que tumbarla. Se levantan los deseos pecaminosos sexuales, hay que tumbarlos. Todos esos ídolos hay que tumbarlos de nuestra vida. Nada puede estar por encima de nuestro Señor, hermanos. La palabra de Dios nos lo advierte en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjese que dice, ni al mundo, que es el sistema de este mundo, ni las cosas materiales que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mire lo que me gusta tanto, lo que dice al final. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que está enfocado en Dios permanece para siempre. Parado, tenga o no tenga, venga lo que venga, está parado en Dios, en la roca que es Cristo. Ahí está parado. Debemos, mis hermanos, vivir toda la vida corandeo. Corandeo es un término en latín que usaban los teólogos en la antigüedad. Y eso significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso significa corandeo. Así es que todo el cristiano debe vivir enfocado en Él. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. Usted es de Cristo. Y sea que usted vea que es malo, todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Esta mañana lo estábamos estudiando, Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que
a los que son llamados conforme a su propósito, y eso somos nosotros. Tenemos un propósito, cada uno de nosotros, y no debemos desenfocarnos de ese propósito. Así que debemos vivir la vida coram Deo. Este debe ser el deseo de los hijos de Dios. El apóstol Pablo termina diciendo, básicamente en el versículo 14 de Filipenses capítulo 3, que él no se había dado por vencido, sino que él proseguía a la meta, con determinación, hermanos, con determinación allá, con constancia y con enfoque. Fíjense en Filipenses capítulo 4, capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No dice que se sentó a esperar, no. Dice que prosigo. Prosiguió a la meta, en movimiento, hermanos. Eso me recuerda a mí hace años. Yo tenía que, y toda la vida de nosotros, Dios la escribe. Él está en control de todo lo que nosotros hacemos. Pone deseos en nuestros corazones. Nosotros a veces tenemos el temor, nos paraliza, hay que tener cuidado. Y pedir en oración al Señor que podamos discernir si es el temor o es que Dios nos está diciendo que no. Muchas veces es el temor. Y entonces no obedecemos a Dios y nos perdemos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero yo recuerdo hace años, algunos de ustedes, muchos no saben, pero yo fui barbero muchos años. Y yo recuerdo que después que yo me gradué, estaba bien joven, y me gradué, yo quería dejar mi trabajo, el que estaba trabajando, que no era relacionado a la barbería, y yo quería entrar a trabajar tiempo completo, full time. Y yo recuerdo que yo no tenía clientela, nadie me conocía, nadie. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir así? Hablé con la dueña de la barbería y ella me dijo, no, sí, ven. Pero yo no tenía clientela y otra señora que estaba ahí, que ya yo la conocía, y le dije, no, tú sabes, y cristiana, era una hermana en Cristo. Tú sabes que me voy a ir, bueno, hay que orar al Señor, me dice. Yo le digo, no, sí, yo estoy orando todo el tiempo. Yo he estado orando todo el tiempo. Me dice, bueno, sí, hay que esperar. Ella tenía un poco de temor, pero me lo estaba transfiriendo a mí. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted está con personas que son hasta hermanos y todo, pero tienen temor y te pasan el temor a ti? No, yo quería avanzar en lo que el Señor había puesto en mi corazón. Ya yo me había graduado, yo quería empezar. Miren, hermanos, yo dije, no, yo tengo que proseguir a la meta, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me fui y comencé a trabajar ahí. Y a las 2 semanas, 3 semanas más o menos, yo estaba haciendo casi el doble del dinero que yo estaba haciendo en el trabajo que tenía anterior. Y me fui así por fe. Ahora, no le digo que usted haga lo mismo. Ore primero al Señor, ¿verdad? Y si Dios le confirma, usted avance. Eso sí, si Dios le confirma, usted avance, que usted siente una seguridad de que eso es así. Usted ha leído la palabra y el Señor le muestra. Por eso constantemente tenemos que estar leyendo la palabra del Señor y orando. Y Dios nos va a hablar. Le servimos a un Dios vivo. El Espíritu Santo vive en usted. Y entonces yo avancé hacia esa meta en ese momento. Y fue tan de bendición allí, hermanos, y quiero hacérselo esto corto, que después en unos cortos años la dueña terminó vendiéndome ese negocio a mí. Y me llegó un día y me dijo, ¿tú quieres este negocio? Yo le digo, no, yo no tengo dinero. Me dice, no te preocupes, yo te lo voy a financiar y págamelo como tú quieras. Entré en ese negocio por fe. Hermanos, y en ese negocio nosotros predicábamos la palabra. La gente venía allí, le dábamos consejería. Promocionábamos las misiones. Orábamos por las personas. Y fue de gran bendición. Pero mi punto es, ¿qué pasaría
si yo no hubiese avanzado en fe a lo que Dios me estaba diciendo que hiciera? Me hubiese quedado yo con el título sentado y nunca hubiese pasado absolutamente nada. Entonces nosotros debemos, hermanos, proseguir en Cristo lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque aunque nosotros servimos al Señor en la iglesia, y eso está bien, y debemos servir al Señor en la iglesia, también nuestros trabajos se convierten en puntos de misión donde nosotros predicamos la palabra de Dios también. Somos misioneros del Señor donde quiera que nosotros estamos. Es más, como hijos de Dios predicamos sin hablar muchas veces. La gente ve la diferencia en ti y es impactado y te preguntan, mira, pero ¿por qué tú eres así? Es que yo soy cristiano y Dios te abre la puerta para hablarle el evangelio. Y así debemos vivir nuestra vida, hermanos. Esa es nuestra carrera. Lo primero que nosotros tenemos que tener en mente es que tenemos que predicar este evangelio a todo el mundo y dejar los resultados al Señor. Dios va a salvar en su tiempo al que Él quiere salvar. Pero debemos predicar esta preciosa noticia a toda criatura, dice la palabra. Y debemos hacerlo con todo el corazón. Apasionarnos por Cristo. Yo veo gente que se apasiona por el deporte. Yo digo que no es malo el deporte, pero es una pasión por él. Yo digo, está bien. Y por el Señor. Yo quiero apasionarme por Cristo, por Él, por el que lo dio todo por mí, el que me ama, el que me cuida y el que tiene un lugar seguro para mí cuando yo parta de este mundo. Quiero ser hallado en Él. Y quiero ser usado por Él hasta el último día de mi vida. Y ese debe ser el deseo de todos nosotros como hijos de Dios. Pablo nos da a nosotros el ejemplo ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 14, dice: prosigo al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos da ejemplo de lo que es la perseverancia en la vida cristiana en este versículo, cuando dice, prosigo a la meta. El que corre en una carrera nunca debe detenerse hasta llegar a la meta, ¿verdad? Así llegue de último, pero no debe detenerse hasta llegar a la meta. Bueno, hermanos, la vida cristiana es una carrera. Es una carrera. En esta carrera los verdaderos cristianos buscamos negarnos a nuestros propios deseos y pasiones pecaminosos. ¿Por qué? Para agradar a Cristo, para agradar a aquel que lo dio todo por nosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos los verdaderos cristianos han sido investidos de poder de lo alto. Y el poder del Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. Y por ese poder nosotros podemos perseverar hasta llegar a la meta. Ese poder que se manifiesta en nosotros es un deseo ferviente por servir y agradar a Dios. Ese deseo cuando nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que viene a nuestras mentes, Señor, gracias, es irnos de rodillas a orar al Señor,
a buscar, Señor, a ver qué tienes hoy que decirme en tu palabra. Abro la palabra de Dios y cuando la abro, Dios me habla. ¿Quiere un mejor padre que ese? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, es muy fácil enfriarse. Es muy fácil enfriarse en las cosas del Señor. Usted dirá, pero pastor, yo no siento que mi corazón arde por Cristo. Entonces, hermanos, debemos revisarnos, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Con quién estamos andando? Debemos revisarnos. Es imposible que tu corazón arda por Cristo cuando tú estás viendo, por ejemplo, novelas. Eso no sirve para nada, se los digo así claro. Esa es la Biblia del mundo, pero no es la de nosotros. Es imposible que tu corazón arda cuando tú estás leyendo libros o novelas, porque hay novelas también en libros, que lo que te llevan es a la tristeza. No te edifican. Hay algo que yo entendí hace muchos años, hermanos, es que yo no voy a consumir nada que no me edifique. No voy a leer nada que yo no aprenda y que yo crezca. Y primeramente la palabra de Dios. No voy a andar con personas que no me edifiquen. Cuando yo ando con alguien que es inconverso, mi intención en mi mente es evangelizarlo. Eso hay gente que a veces me corre, pero bueno. ¿Quiénes son mis mejores amigos? Yo lo he dicho aquí varias veces. Los hermanos de la fe son mis íntimos. Yo estoy hablando de mis íntimos. Jesús tenía sus íntimos. ¿Cuáles eran sus íntimos? Bueno, los 12 apóstoles, ¿verdad? Esos eran sus íntimos, los que estaban ahí con él. Y de esos 12, bueno, tuvo 3, pero bueno, eso es estudiar un poco más acerca de eso. Pero esos eran sus íntimos. Entonces yo debo ser selectivo con quién yo voy a andar y quién va a ser mi amigo personal. A mí me encanta, creo que lo dije no hace mucho, a mí me encanta cuando nos reunimos los hermanos y empezamos a hablar, por ejemplo, de carro o de algún deporte, pero a los 5 minutos no pasan, yo quisiera que ustedes pusieran el reloj, 5 o 10 minutos los hermanos empiezan a hablar de la palabra. Arranca uno y el otro engancha y el otro sigue y sigue. Y entonces tú lo ves, y ya 2 horas, 3 horas están hablando de la palabra los hermanos. Entonces eso me edifica a mí. Y yo aprendo de ellos también, de sus experiencias. Entonces eso me hace arder mi corazón por el Señor. Eso hace arder mi corazón por el Señor. Y ese es el deseo que usted tiene. Si usted quiere que su corazón arda, entonces usted tiene que alimentarlo. Es como una chimenea que usted le pone leña para que arde el fuego. Bueno, esa es la palabra, ese es el ayuno, ese es con quien voy a andar, eso es congregarme. Para que arda la palabra de Dios. Y yo esté muy pendiente a lo que el Señor me quiere decir, cómo va a dirigir mi vida y qué camino voy a tomar en Cristo Jesús. Ahora, es importante saber que el creyente no es una marioneta. Aunque ha sido investido de poder del Espíritu, debe esforzarse en correr esta carrera hasta llegar a la meta. Debe esforzarse en vivir una vida santa, no perfecta. Santa, pero no perfecta. Es que busca la santidad, desea la santidad, ama la santidad. En otras palabras, debe mostrar frutos dignos de una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento.
¿Cómo lo logra? Bueno, ya he dicho bastante, ¿verdad? Pero permaneciendo pegadito a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí. Fíjese lo que el Señor nos está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Cuando hablamos de mantenernos enfocados en la meta, yo recuerdo a Nehemías. Nehemías, cuando comenzó la reconstrucción, si ustedes recuerdan, del muro de Jerusalén. Esa obra, hermanos, era grande, era imponente, era una misión que Dios había puesto en este hombre. Y el cansancio, la fatiga, eso era real. Y en medio del trabajo, de parte de sus enemigos vino burla, vino intimidación, vinieron amenazas. Sus enemigos le enviaron mensajes para hacerlo bajar del muro y también distraerlo de la obra que él estaba construyendo para el Señor. Pero Nehemías respondió con firmeza: yo tengo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Nehemías, hermanos, no negó la dificultad, pero tampoco permitió que lo apartaran de la tarea. Él sabía que si él bajaba del muro donde él estaba construyendo, la obra se detendría. Por eso siguió con la vista puesta en lo que Dios le había encomendado. Él siguió con la vista puesta en la meta, terminar lo que Dios le había encomendado. Cuando el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, está expresando lo mismo que dijo Nehemías. En otras palabras, está diciendo, no me detengo ante la oposición, no me distraigo ante las voces externas y no bajo la mirada del propósito de Dios. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña hoy que la vida cristiana es una carrera con una meta. ¿Cuál es esa meta? Llegar a la misma presencia de Dios en el cielo. Y aunque no hemos llegado aún a la meta, seguimos avanzando por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos ha sostenido hasta hoy y seguirá sosteniéndonos hasta el final. Hermanos, no vivamos atados a los errores del pasado, ni por los logros tampoco del presente, sino confiados cada día en Cristo, que prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Allí nosotros debemos estar, confiados en nuestro Señor y Salvador, que prometió eso. Como iglesia somos llamados a caminar juntos de la mano, hermanos, porque podemos estar juntos, pero no verdaderamente juntos. Somos llamados a caminar juntos de la mano sin detenernos hasta el día en que el Señor complete su obra en nosotros y seamos llamados a su presencia. Hasta ese día. Que seamos llamados nosotros. Y esos bebés preciosos que están aquí hoy y los niños, si no ha venido Cristo todavía, ellos tomarán nuestros lugares. Algunos serán pastores, diáconos, maestras de niños, así.
Y tal vez, si alguno de nosotros todavía estamos aquí, vengamos con un bastoncito viejito a escucharlos a ellos, pero a escucharlos bien, a escucharlos que predican la palabra de verdad, porque hemos hecho un trabajo, ese trabajo que hacen nuestras hermanas con los niños. Oren por las hermanas, hermanos. Oren por ellas, porque ese es un trabajo muy importante, pero muy importante en la iglesia. Porque ellos tomarán los puestos de nosotros, pero no solamente eso, sino que nuestros hijos van a ser de bendición, porque nosotros hemos sembrado la palabra de Dios en ellos ahora. Van a ser de bendición a la comunidad, al mundo. No sabemos que Dios lleve a ser alguno de nuestros hijos, jueces, no sé, hasta el presidente de esta nación lo tengamos aquí sentado. No lo sabemos. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero porque nosotros hemos hecho un trabajo bien, nos hemos esforzado, no solamente en la iglesia, sino también, hermano, el culto familiar. Eso es importante, eso se ha perdido mucho. Y nosotros como iglesias reformadas promovemos eso mucho, el culto familiar. Pastor, ¿qué es el culto familiar? Bueno, usted agarre tiempo con su familia, cantan un himno, leen una porción bíblica y enseñan a los niños, depende de la edad, el tiempo. Pero eso sí, todos los días. Pastor, es que el niño no me quiere oír, no me quiere escuchar, forma una rabieta. No se preocupe, usted siga adelante, esa es su tarea, esa es su meta. Dios le dio ese hijo, esa hija, es una bendición. Hay que seguir adelante y usted verá los resultados el día de mañana. Porque aunque el Señor no lo salve, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Eso va a estar en sus corazones, aunque no sean salvos. Tendrán la guía de la palabra de Dios. ¿Cuántos presidentes hoy en día que no son cristianos? No lo son. Hay. Y tienen la palabra de Dios. Y seguían por ahí, por la palabra de Dios. Porque hermanos sembraron en ellos. Y no son cristianos. Tal vez lleguen a hacerlo después, no lo sé. Pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pequeños. Por último, mis hermanos, no quisiera terminar sin hacerle una invitación a los amigos que nos visitan. La mayoría de las personas, quisiera hablar con ustedes en este momento, de mi corazón pastoral. La mayoría de las personas en el mundo piensan que son hijos de Dios. Pero la Biblia hace una distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio. Este es en el Evangelio de Juan. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Aquí esta palabra está hablando de nuestro Señor Jesucristo y quiero leerlo lento para que usted escuche. Dice así, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en este momento. Dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, escuche bien, dice, creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nacemos dos veces. Los cristianos hemos nacido dos veces y tú puedes nacer dos veces. Nacemos del vientre de nuestra madre cuando nacemos por primera vez, pero nacemos del Señor cuando Él nos salva. Entonces, no nacemos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí es donde nosotros nacemos de nuevo. Así que, amigos que nos visitan, yo les invito allí donde ustedes están
a que crean de todo corazón en Cristo Jesús, a que lo reciban como su Señor y Salvador. Y verán ustedes que la vida cristiana es lo más hermoso que puede experimentar un ser humano en esta vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, que me ha fortalecido hoy. Tú nos has hablado, Señor. Nos has hablado claramente. Pedimos, Señor, que nos continúes hablando y que esta palabra tuya haya calado profundamente en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que la siembres profundamente en nuestras mentes y corazones. Que aquellos, Señor, que todavía no son tus hijos, en esta tarde tú les concedas el milagro de la salvación. Concédele la fe salvadora y concédeles el arrepentimiento para salvación. Te lo rogamos como iglesia, Señor, y te damos gracias por recordarnos también, como tus hijos, que estamos en esta carrera y que la meta es llegar a tu presencia. Fortalécenos en medio de esta carrera y ayúdanos a servirte, a amarte. Pon fervor en nuestros corazones, que nuestros corazones ardan por ti, Señor. Danos pasión por ti, Padre, pasión por las almas perdidas, pasión por tu obra, Señor. Llévanos a una relación contigo profunda e íntima. Te lo rogamos, Padre. Te rogamos también que ahora nos prepares para participar de tu mesa, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.